Yo les agradezco mucho la invitación. Para mí es un gusto el desafío de poder trasladar aspectos que son asistenciales al aspecto legal, y ese puente entre el derecho y la salud me parece que es fundamental en este momento de la sociedad y de ciertas crisis de paradigmas que estamos viviendo. Hace 20 años que trabajo atendiendo adictos, entonces mi principal idea acá no es hacer una exposición académica, sino tratar de poder transferir lo que yo escucho del otro lado de la mesa del consultorio. Sobre las adicciones hay también entre los psiquiatras, hay un enorme desconocimiento y hay una gran carga de a prioris moralistas, muchas veces llevados por los medios de comunicación, que nos impiden el acercamiento al adicto real. Por eso, digamos, el primer punto que tendríamos que hacer para que yo lo lleve a mi consultorio donde veo en el Cenarezo adictos es recordarles que muchos de ustedes anoche habrán salido, muchos de ustedes habrán tomado alcohol, muchos de ustedes habrán sentido la desinhibición primera que hace experimentar el alcohol, y muchos de ustedes ahora estarán experimentando la sedación que produce el alcohol. Lo cual marca que el alcohol es un sedante. ¿Por qué es interesante pensarlo desde nosotros mismos? Porque lo primero que tenemos que hacer con el adicto es sacarlo de la vereda de enfrente, en donde lo vemos como alguien que es un vicioso, alguien que está buscando un goce excesivo, una desmesura en sus sentimientos, y que no puede, desde ese goce desmesurado, no puede venir a este lado de la vereda donde nos controlamos más para gozar. Esto no es así. El adicto no es un vicioso, o en todo caso, lo que se quiere decir con vicioso, la parte de adjetivo que tiene la palabra, no es tal, científicamente no es tal. Entonces, lo primero que tenemos que decir es, bueno, ¿qué es un adicto? Okay. Entonces, por eso yo les decía, les pido para esta charla que ustedes recuerden lo que ha sido fumar tabaco, los que han sido dependientes del tabaco, los que tienen dependencia a tomar un café con leche a la mañana, los que han tomado alcohol, los que utilizan el alcohol para cortar una jornada de trabajo y poder socializar normalmente o con más desinhibición. Ninguno de nosotros es normal. Salud Mental hace muchas décadas que ha dicho, no existe lo normal, ninguno de nosotros es normal. Fíjense que lo que sí hay en cada uno de nosotros a partir de nacer es empezar a entrenar una cantidad de habilidades que deberán irse conjugando de manera tal para tener una convivencia en sociedad. De esa ecuación, de cómo la vayamos armando, de cómo podamos poner el monto de atención con el monto de memoria, de cómo podamos controlar la ansiedad, de cómo podamos afrontar la frustración, se va a dar hasta dónde podemos lograr los objetivos que nos planteamos en la vida. Entonces, este es un proceso muy largo, muy costoso, que es el que fundamenta que el ser humano es el que requiere de una infancia tan prolongada, porque lo que está haciendo es calibrando estas habilidades. Entonces, toda persona va a tener un monto intelectual que deberá necesariamente, de nada sirve alguien muy inteligente que no pueda prestar atención, que no pueda controlar su ansiedad, que no pueda tolerar el estrés y que no pueda disfrutar.
Esto tiene que ver entonces con que la infancia va a ser un ambiente protegido en el cual los adultos más entrenados nos van a ir diciendo ante cada prueba y error que va haciendo cada uno de los hechos de nuestra vida infantil, cómo se va a ir sopesando todo esto. Venimos con un bagaje genético que no lo es todo, pero que es importante, que nos va a dar más o menos capacidad intelectual, más o menos capacidad de atención, más o menos control de ansiedad. Y ese bagaje genético se va a confrontar con este entrenamiento. Los reproches que nos hagan los adultos, los fracasos que vivamos, cómo toleramos la exigencia escolar. A partir de ahí vamos a poder hacer una personalidad que pueda acceder a su objetivo. Hay dos modos de ver el funcionamiento del sistema nervioso. Hay uno que es propiamente psicológico, que responde a varias escuelas, incluso a la psicoanalítica, todos los han escuchado, que es empezar a precisar cómo son las características de este nido afectivo, cómo fue nuestra relación con la madre, cómo es nuestra relación con la ley, cuál es esa dinámica, qué problemas tuvimos en ese devenir y qué constituyó un trauma. Más allá de esta visión más psicológica, yo siendo psiquiatra les voy a dar una visión más farmacológica de esta dinámica. Hay algunos reflejos. La palabra reflejos no la usamos tanto en los seres humanos porque nosotros como reflejos tenemos los reflejos nerviosos, pero no decimos de conductas reflejos porque reflejo significa que a partir de un estímulo hay una respuesta inmediata. Yo traigo la palabra reflejo para decir que hay algunos músculos, reflejos, funcionamientos automáticos que el sistema nervioso tiene como base para poder actuar. Y en estos tres fundamentales que nos van a ser de importancia para el adicto son el manejo del estrés y el antiestrés, la gratificación y la frustración y la reacción de lucha y escape que la tienen todos los animales. Sobre estos tres reflejos, que cada uno de ellos tiene un basamento en nuestras hormonas y neurotransmisores, se va a asentar todo lo que vamos a ver del adicto. Fíjense que nosotros no podríamos estar acá si no estuviéramos controlando de algún modo el estrés que puede producir venir a una reunión de trabajo un día que hay sol y podríamos estar en la playa, el estrés de nuestras vidas personales, la ansiedad que podemos tener por lograr determinados objetivos o, por ejemplo, habernos ido a hacer otra cosa, de conseguir mantener la atención a pesar de, por ejemplo, estar cansados por haber salido anoche. Y esto tiene que ver con una planificación de la gratificación. O sea, yo puedo decir, yo tengo ganas de estar en la playa ahora e irme, y esta es una gratificación inmediata, o yo puedo decir, me va a gratificar que nos juntemos a hablar de esto y el poder aprender más sobre esta temática. Es una gratificación a largo plazo. Esa gratificación a largo plazo, ustedes lo están haciendo ahora, exige determinado esfuerzo psíquico. Entonces yo les decía, todo esto tiene un basamento neuroendocrino. Cuando digo neuroendocrino, hablo de hormonas, que ustedes las han escuchado, corticoides, el cortisol, la hormona tiroidea, todas las hormonas que cuando uno va al médico, el médico chequea en uno. Y neurotransmisores, el más conocido es la adrenalina, la noradrenalina, la dopamina. Todas estas son sustancias mediante las cuales el sistema nervioso nos dice que nos euforicemos, preparándonos para la reacción de lucha y escape, o que nos tranquilicemos y es momento de gratificar. Digamos que el sistema, más que nada, y siendo muy bruto, funciona o marcha hacia adelante o de tensión. Acá entonces les digo, no tiene interés, digamos, más que para que reconozcan las palabras, cuáles serían las hormonas que intervienen en este mismo momento en el que estamos hablando nosotros y que intervienen en cualquier persona que tenga que cabalgar sobre estos tres reflejos que hablamos. Cabalgar sobre el manejo del estrés, cabalgar sobre el manejo del disfrutar, cabalgar sobre la furia.
Bien, todos sabemos que las familias no son tampoco perfectas y que nuestros nichos afectivos de infancia no lo son para ninguno de nosotros. Las familias hacen lo que pueden para hacer buenos ámbitos de aprendizaje, para generar estos reflejos, pero muchas de ellas tienen muchos problemas que se arrastran a su vez de sus propios nichos afectivos y ahí podemos encontrar líneas transgeneracionales, ¿no? Ustedes han visto que hay líneas de familias violentas, hay líneas de familias abusadoras, hay líneas de familias adictas, hay líneas de familias explosivas e impulsivas. Tiene que ver con que el modo en el que en una familia se educa a un niño, esa pauta se incorpora y se incorpora no solamente desde lo vivencial, sino que se incorpora desde lo genético, porque el ADN tiene muchos, y esto es para terminar, la salud mental es uno de los ámbitos más estúpidos que existen en toda la ciencia, con lo cual permanentemente dice una cosa y dice lo contrario. Entonces, esto que digo sobre el ADN incorporando los cambios del ambiente tiene que ver con que el ADN tiene enorme cantidad de recursos para darse cuenta de lo que sucede en el ambiente y modificarse. Entonces, cuando yo digo genético, no estoy en contra de decir ambiental, estoy diciendo lo mismo. Entonces, si yo desde chico aprendo una pauta de, frente a la frustración, enojarme, eso también voy a tener un correlato genético. Y mi hijo lo va a cargar, y yo mismo lo estoy cargando. Entonces, fíjense que si en este nicho afectivo no hubo este entrenamiento de largo plazo para generar reflexión, atención, gratificación a largo plazo, y bueno, entonces yo voy a ser propenso a reacciones más espontáneas, que todos nosotros también la tenemos. Todos nosotros nos enfurecemos, todos nosotros somos impulsivos, todos nosotros tendemos a abandonar nuestros objetivos de largo plazo. Por eso es que a veces estas comunidades resaltan aspectos de los ancianos en función de este entrenamiento. Ahora bien, ¿por qué nosotros vamos a una reunión y tomamos alcohol para vivir ese primer momento de desinhibición que da el alcohol? Porque el alcohol empieza desde afuera hacia adentro y lo más de afuera es la corteza, que al ser la más inteligente es la que más controla nuestra conducta. Entonces, si yo quiero desinhibirme, si yo quiero terminar con este aparato de control que es nuestra cabeza tan entrenada en gratificación a largo plazo y digo, bueno, yo ya estuve todo el día trabajando, tengo derecho a reírme un poco, el mejor modo de switchear, de cambiar de fase, de esa fase de control a una de desinhibición, es tomar alcohol. ¿Qué estoy haciendo yo ahí? Me estoy automedicando de modo casero, diciendo, terminó mi jornada de trabajo, puedo empezar a divertirme. Cada adicto entonces va a hacer esto. Es la primera vez de las muchas que voy a reiterar esto. El adicto está siendo un farmacólogo que se da determinadas sustancias frente a sentimientos que vive como disfuncionales. Entonces uno podría decir, bueno, fíjense, entre nosotros hay personalidades que son más introvertidas y retraídas, hay personalidades que son más ansiosas, hay personalidades que son más expansivas y grandilocuentes. Imagínense que cada uno de nosotros, y de hecho de algún modo fíjense que lo hacemos. ¿Quién de nosotros, o los padres, o los hermanos, o los amigos, no toma algo para irse a dormir, no toma un tranquilizante para irse a dormir? ¿Quién de nosotros no toma un estabilizante del ánimo? Se lo dio un psiquiatra o se lo dio un clínico. ¿Quién de nosotros no toma ese alcohol? ¿Quién de nosotros no toma ese café a la mañana? Si mis percepciones de sufrimiento interno son mayores, como lo son en muchos trastornos de la personalidad, en muchos pacientes psiquiátricos, entonces claramente yo tengo que aumentar mi dosis de automedicación. Ya no me sirve solo un pocillo de café para euforizarme. Entonces voy a buscar una sustancia más fuerte, como la cocaína,
que me va a euforizar de mayor modo y durante más tiempo. Es muy inteligente el adicto que hace eso. Efectivamente, la cocaína es un gran energizante. Solo tiene un problema. ¿Cuál es la ventaja? Es tan buen energizante que nosotros cuando tenemos un adicto a cocaína no le vamos a poder decir yo tengo esta medicación legal, psiquiátrica, que te euforice de igual modo. Yo entiendo que vos tenés por ejemplo, una melancolía de base, que vos tenés una inhibición de base, que sos muy introvertido, que te cuesta socializar y que no podés ir a trabajar. Lamentablemente no tengo cómo competir contra la cocaína. ¿Y por qué no tengo cómo competir? Porque la cocaína, siendo tan buena energizante, tiene un problema. La cocaína va a imitar este reflejo que yo les dije que está en todos los seres vivos, sobre todo en todos los seres animales, y cuanto más complejos son, mayor, que es de lucha y escape. Todos tenemos un cortejo hormonal para responder a situaciones de estrés agudo. Todos sabemos que si bien estoy cruzando la calle, me está por pisar un colectivo, tengo que aumentar la frecuencia cardíaca, tengo que aumentar la frecuencia respiratoria, tengo que salir corriendo. Todos sabemos que si estoy frente a un examen, tengo que pensar con mucha lucidez. Todo eso es la reacción de lucha y escape. ¿Y qué es la reacción de lucha y escape? Es el aumento del flujo sanguíneo en la función respiratoria, en el sistema nervioso y en el sistema cardiovascular. Me prepara para salir corriendo. Esta reacción está dada para momentos excepcionales, no para todo el tiempo. Cuando yo tomo cocaína, la señal que le doy al cuerpo es lucha y escape. Es decir, prepara al cuerpo para un incendio, prepara al cuerpo para una gran respuesta, muy rápida. Y esto que era excepcional, lo empiezo a hacer habitual. Entonces, fíjense en este paciente tan frecuente que uno ve en el consultorio. ¿Qué es lo que había de base? Lo que había de base es un chico con determinados problemas familiares, con determinados problemas de contención. Ustedes se acuerdan que infancia, que ser padre, hay un famoso pediatra inglés, Winnicott, que decía que es holding and handling, sostener y manejar, sostener y manejar. Entonces, no es tanto qué hacemos como padres, cuán inteligentes y eficaces somos en la estrategia, sino cuánto sostenemos al chico y cuánto manejamos las situaciones. Entonces, si yo de chico tuve situaciones afectivas por las cuales iba al colegio y tenía angustia, mi mamá era muy sobreprotectora y no me preparó para el enfrentamiento en la clase, o mis padres se peleaban mucho y yo voy muy nervioso, o mi padre me pegaba, o mi padre tenía una intención sexual sobre mí. Yo voy muy nervioso a la calle, a la clase, no puedo prestar atención. Si no puedo prestar atención y en ese momento no fui tratado de algún modo, si la familia no se trató y si yo mismo no fui tratado, es probable que en la infancia arrastre esta base ansiosa, melancólica, con culpabilización sobre mí mismo. El niño, vieron que el primero dice, yo soy culpable. No son los niños, nosotros a los niños los tratamos como dándoles órdenes y haciéndoles referencias a la ley. En verdad los niños siempre tienen un super yo muy estricto, siempre se echan la culpa. Entonces, ese niño arrastrando esto llega a la adolescencia y probablemente diga, yo con cocaína salto el problema. Soy lo que quiero ser. La cocaína me permite ser lo suficientemente inteligente para poder reírme, para poder hablar, para no ser tímido. Me permite, es un puente entre mi angustia actual y lo que yo quiero ser o lo que la sociedad espera de mí. El tema de la cocaína, como de todas estas sustancias, el problema de estas sustancias por los cuales generan adicción, justamente es porque vacían a los receptores de esta sustancia, por ejemplo adrenalina, y al vaciarla el cuerpo empieza a decir, yo no produzco más adrenalina. Porque esta reacción es excepcional. Si vos la haces todos los días,
te va a hacer mal, vas a tener un problema de corazón, como tienen todos los cocainómanos, vas a tener un accidente cerebrovascular, como tienen todos los cocainómanos. Entonces yo no te puedo permitir, dice el cuerpo, que vos sigas todos los días con esto. Y cada vez te voy a sacar más adrenalina. Fíjese, entonces decíamos, cuando vemos un adicto, lo primero que tenemos que pensar es de qué se medica esta persona. ¿Qué está medicando? Por eso yo les decía, es muy estúpido ver al adicto como un vicioso o verlo desde el punto de vista de aquel que quiere estar viviendo un goce desmesurado, de que es un tiro al aire. Todo lo contrario. Lo primero que tenemos que pensar cuando vemos un adicto que realmente es una adicción, no estoy hablando del abuso recreativo que se puede hacer en un momento, sino de aquella sustancia con la cual no puede funcionar o que el cuerpo se le exige, es ¿qué había por debajo? ¿Cuál es la medicación? Si yo no me doy cuenta en mi diagnóstico de qué se estaba medicando, abordar solamente el tratamiento por la adicción va a hacer que el sujeto empeore del cuadro de abajo. Yo puedo con mucho voluntarismo convertirme en evangelista y decir no consumo más. El problema va a ser que va a volver aquello que yo tapé con la adicción. Entonces todo tratamiento es el resultado, esta cicatriz que se produjo por los años de consumo, más el tratamiento de aquello que yo traté. Entonces, yo siempre digo, cuando yo me siento con un adicto, yo estoy en una interconsulta. Yo no sé más que él, porque él es un gran farmacólogo. Él sabe mucho mejor que yo cuándo tiene que tomar cocaína, cuándo tiene que empezar a tomar alcohol porque la cocaína le está produciendo extrasístoles o le está produciendo un síndrome de pánico, cuándo tiene que tomar ribotril para dormir, cuándo el cuerpo le dice no más. Él sabe mejor que yo la mezcla. Es como un encuentro entre dos cocineros. Yo sé la teoría, pero él es el cocinero que sabe la práctica. Él sabe cuánta sal se pone, cuánta pimienta, él la sabe. Y si yo no escucho muy bien cuál es la combinación que él aprendió a hacer con su cuerpo, no lo voy a medicar bien. Porque mi medicación va a tener que ser lo más parecida a su medicación. Simplemente que mi medicación no tiene que generar adicción y él va a tener que hacer un gran duelo porque mi medicación es mucho menos eficiente, justamente porque es medicación que no genera adicción. Acá estoy explicando qué es una cicatriz neuroquímica. Cuando vemos un adicto tenemos que ver a una persona que tiene una cicatriz del mismo modo que vemos a un traumatizado por un accidente de tránsito. Entonces, él tiene una cicatriz. Y esta cicatriz está dentro de la cabeza. ¿Y qué es esta cicatriz? Es el sistema nervioso diciéndole, no te voy a permitir más que uses tanta adrenalina. Entonces te saco la producción de adrenalina. Cuando yo le saque la cocaína, él va a estar sin adrenalina. Y eso va a ser el síndrome de abstinencia. Inmediato. Muy a largo plazo se recupera esta cicatriz, sí se recupera. El adicto es un farmacólogo de sí mismo y al medicar se genera un cuadro peor al que quiso compensar. Entonces, cuando los tratamos dos cuadros. Lamentablemente para el adicto, estas sustancias tan farmacológicamente tan exitosas como son, por ejemplo, la cocaína o la marihuana, el sistema nervioso nuestro, en pos de defenderse de que lo excepcional se está transformando en rutinario, le empieza a modificar el efecto. Ustedes habrán visto, hablo de cocaína porque es la droga que nos ocupa y es muy parangonable a pasta base, es esa serie de sustancias. Ustedes habrán visto en cualquier adicto lo que les va a manifestar como episodios de pánico, como sensación de persecución, como cada vez que toma, el cuerpo se lo está exigiendo, pero ya no lo disfruta más. ¿Sí? Incluso el que fuma marihuana, al comienzo se reía, tenía una distorsión en el tiempo, le daba ganas de comer y se le facilitaba el contacto social. A mediano andar
va a empezar a modificar el efecto. ¿Y cómo lo va a modificar? Con episodios de pánico, con trastornos de memoria. Va a empezar a tener lo que ellos llaman mal viaje. Cuando el paciente nos dice, yo tuve un mal viaje, la señal que tenemos que decirle es, esta cicatriz se está transformando en paradojal. Y lo que era recompensa, ahora es antirrecompensa. Ese paciente tiene dos posibilidades. Si continúa consumiendo, va al deterioro neurológico. La otra es que, y de hecho es un momento frecuente de solicitud de tratamiento, es que empiece a pedir tratamiento, que no lo va a pedir de una y para siempre. La escuela americana dice las adicciones, como tiene una visión moralista de la adicción, como tiene una visión de que la adicción es mala, no tiene una visión de salud. Entonces dice, como la adicción es mala, yo al sujeto se la saco de una y se terminó. Lo que uno ve en verdad en tratamientos es que el adicto tiene una cicatriz de muy largo plazo, de por vida, y que va haciendo embates de tratamiento. A veces hace un primer abandono, vuelve. En general, para nuestra alegría, estos embates que va haciendo suelen ir mejorándolo a largo plazo. ¿Qué es entonces, final, digamos, en términos más globales, consumir? Y consumir es hacer un exceso del mecanismo de recompensa. Todos nosotros, desde que somos bebés, sabemos lo que es gratificación. Cuando un bebé se alimenta, cuando se amamanta, una parte es la alimentación y otra parte es el contenido afectivo que en ese amamantamiento se le da. Y para todos nosotros es igual. Todos nosotros buscamos gratificación. El adicto es alguien que no puede posponer la gratificación a cualquier costo. Se podría decir que nosotros vamos dosificando la gratificación para que tenga los menos costos posibles. Al sobreexigir el mecanismo de recompensa, el cuerpo se defiende y le genera una antirrecompensa, mal viaje, que al principio es eventual y en un determinado momento es cada vez que consume. Ustedes van a escuchar, es el adicto que estuvo toda la noche corriendo por los techos porque decía que lo perseguía la policía, es el adicto que tuvo el ataque de pánico, es el adicto que entra a la guardia porque hizo una arritmia cardíaca. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Piensen en todos los adictos que ustedes han visto en los tribunales y los que vemos mediáticamente. ¿Cómo se manifiesta esta cicatriz? ¿Cómo yo, psiquiatra, digo, acá ya hay una cicatriz o este es un uso recreativo? Irritabilidad, explosividad. El paciente no puede controlar el enojo y ante pequeñas frustraciones se explota. No consigue lugar para el auto y choca. Tiene una pequeña, se lo contradice en lo más mínimo y se agarra a trompadas. Mínima tolerancia a frustraciones. Todo se le hace un mundo. Incapacidad para sostener un estado anímico, es decir, nunca poder estar del mismo modo durante un tiempo prolongado. Es pasar muy rápido de la furia a la tristeza, de la tristeza a la alegría, de la euforia a la melancolía. Incapacidad para disfrutar placeres habituales. Es muy notable cómo el consumo roba el disfrute de todas las situaciones. Las va robando, lo roba. El consumo es como un imán tan poderoso de disfrute que va sacando, va extrayendo el disfrute de otras situaciones, de comer, de disfrutar de un vínculo afectivo, de conseguir un logro, el que fuera, de tener relaciones sexuales. Y a nosotros las relaciones sexuales nos interesan mucho porque son un gran termostato del disfrutar. Nos interesa mucho porque muchas veces el consumo viene con un cortejo sexológico. Por ejemplo, es típico el paciente que consume para desinhibirse frente a ciertas fantasías. Lo más notable va a ser que en estas fantasías él está como espectador, porque la cocaína misma no le permite estar como participante activo. Él no va a tener una erección, él no va a tener él mismo posibilidades de participar. Entonces a nosotros
Los psiquiatras también nos da mucho pudor preguntar sobre el aspecto sexual de los pacientes, pero los adictólogos debemos preguntarlo porque es un gran termostato de hasta dónde el paciente quedó sin capacidad de disfrutar. Disocialidad general. Bien, entonces esto yo ya se los he dicho. Todo tratamiento exige un diagnóstico muy exacto. ¿Qué? ¿Por qué se medicó? ¿Cómo progresó en el consumo? ¿Qué asociaciones hace? ¿Cuál es el contexto de uso? ¿Y hasta dónde llegó esa disocialidad? Todo eso es para que nosotros tengamos más claro que si fuera con una resonancia magnética, de qué cicatriz estamos hablando y qué tipo de pronóstico le damos al paciente. No se puede tener pronóstico voluntarista de todo adicto se cura. Se puede tener un diagnóstico real y a partir de eso hacer un tratamiento real. Y entonces no vamos a mezclar en la misma sala a un paciente crónico terminal con un paciente que tiene reales capacidades de curarse. Síntomas específicos, craving. Dejo de consumir y empiezo, todos los que han fumado tabaco lo conocen muy bien. Dejo de consumir y empiezo a tener muchas ganas de consumir. Y esto se manifiesta por sueños, por temblor, por irritabilidad, por ganas como de comer. Por eso craving es avidez. Salience. Yo estoy en abstinencia y no voy a consumir más cocaína, pero me peleo con mi papá y me pongo tan mal que entonces, por el estrés que me produjo y para castigarlo, consumo cocaína. Salience es, yo consumo cocaína para ir al boliche y hablar con chicas. A poco andar, sigo diciendo que es para desinhibirme y levantar chicas, pero lo que mi cuerpo, por lo que en la boca se me hace agua la boca, por lo que mi cuerpo experimenta la excitación, es por la cocaína. Mi manifiesto, el enunciado manifiesto es consumo para desinhibirme, consumo para trabajar. El contenido real es, tengo una excusa para consumir. Esto es salience. El paciente ni siquiera se da cuenta. Priming. El que haya fumado tabaco lo conoce muy bien. Dejo de fumar durante 2 años y en una fiesta de casamiento alguien me dice, fuma 2 pitadas, no te va a hacer nada. Fumo las 2 pitadas. Priming es impresión. Esas 2 pitadas van a detonar a corto y mediano plazo un fenómeno de abstinencia tan importante como el que tuve al comienzo. Por esto de la cicatriz, y por eso es que muchos pacientes en tratamiento de reducción de daño podrán exponerse a consumo, pero tienen este problema. Cada consumo alimenta al cocodrilo. Explosividad, no poder controlar la ira. Impulsividad pura, es decir, cobro el sueldo y me lo gasto en un par de zapatillas. Impulsividad por demora de recompensa, es la que decíamos de gratificación. Yo sé que me hace mal consumir de vuelta. Yo sé que me hace mal hoy dejar esta charla en la mitad e irme a la playa, pero lo hago igual. No lo puedo reflexionar. Deterioro cognitivo. Todo adicto tiene un deterioro cognitivo. Su pensamiento cada vez es menos abstracto, utiliza menos metáforas y cada vez es más simple y más concreto. Compulsividad. La compulsividad, ustedes saben que es sobre cualquier objeto. Nosotros estamos hablando sobre sustancias químicas, pero puede ser sobre el juego, sobre el sexo, sobre el trabajo. Compulsividad detonada por estrés. Estos pacientes son pacientes de por vida vulnerables al estrés. O sea, es un paciente que cada vez que tenga estrés, la cicatriz va a aparecer de vuelta. No tiene cómo responder al estrés. Intentos de suicidio, problemas legales, episodios psicóticos. De esta ley la conocen muchísimo, muchísimo mejor que yo, así que yo solo voy a decir algo. Fíjense, cuando dice la palabra tenencia, fue inteligente utilizar la palabra tenencia porque no es un término psiquiátrico, ajeno a la psiquiatría, no tiene nada que ver con psiquiatría. Muy bien, la ley decidió penalizar la tenencia. El problema es cuando dice dependencia. Por lo que yo les vengo explicando, la dependencia, no toda persona que consume es dependiente, solo es dependiente el que tiene una cicatriz.
Yo no hago diagnóstico, y esto se los digo a ustedes como todo adictólogo lo tiene que decir frente a todo grupo de psiquiatras, porque si no esto sigue sucediendo. No hago diagnóstico por las sustancias y no hago diagnóstico por el paciente me diga fumo marihuana 3 veces por semana. No. Yo hago diagnóstico porque pude recortar estos síntomas que les dije antes que me permiten hablar de una cicatriz neuroquímica. No hay dependencia sin cicatriz. El problema de esta ley, bueno, habla de culpabilidad del autor, por todo lo que yo les vengo diciendo, no son los términos para hablar de un paciente psiquiátrico. Nuevamente dice depende física o psíquicamente. Y de la dependencia, de que los peritos objetiven la dependencia, está el surgimiento de las medidas de cuidado. Con lo cual se obliga a los peritos a mentir de que un paciente, por ejemplo, con abuso recreativo es dependiente, para no decirle al juez es un traficante. De que el perito diga esta persona consume y es dependiente, el juez va a poder decir, entonces dense las medidas de seguridad. Finalmente, un minuto no más para la nueva ley de salud mental. Un poco por lo que estamos hablando, lo que tendríamos que considerar es si el plano de la conciencia y de la voluntariedad de estos pacientes está tan íntegra para poder ejercer todas sus opciones. Y número 2, es si yo el reemplazo del modelo psiquiátrico de internación lo puedo hacer abruptamente sin haber previsto los recursos de inclusión social que la misma ley hace mención. Entonces, en el entrecruzamiento de algunos fallos de la Corte, de Tufano, Arriola, en el cumplimiento de la ley vigente de estupefacientes, en el cumplimiento de lo que va a ser la nueva ley o el proyecto de ley de estupefacientes que está en el Congreso, y en el cumplimiento de la nueva ley de salud mental, se abre un territorio plagado de dificultades y muy controvertido, que si no nos ponemos como a generar consensos, lo que va a pasar es lo que está pasando. Los pacientes no están siendo tratados psiquiátricamente y estamos volviendo a una situación previa a 1792, que es el surgimiento de la psiquiatría, cuando un francés fue a las cárceles y sacó a los locos de las cárceles. Bueno, ahora están volviendo a criminalizarse porque el sistema de salud no los está tomando. Bueno, muchas gracias.